Muy bienvenidos entonces a esta segunda clase del tema que estamos desarrollando, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Un tema que en lo personal me gusta mucho, porque el Espíritu Santo es doctrina, ¿sí? Pero el jueves pasado vimos que es una persona también y que es Dios. Y vamos a seguir profundizando de esta persona, de esta deidad, de este Espíritu Santo que está disponible para nosotros en este tiempo. Bueno, vamos a compartir pantalla para comenzar a hablar de la evidencia física inicial, pero voy a corregir un poco aquí la presentación porque quiero hacer un pequeño repaso de lo que hoy vamos a ver. Ya. En la primera clase, el jueves pasado, vimos la persona del Espíritu Santo y la deidad, es decir, los aspectos de su divinidad. Destacamos que dentro de la persona del Espíritu Santo se distinguen claramente la voluntad, que tiene emociones, que habla, que lo podemos entristecer, que tiene voluntad propia, y dentro de la deidad se le reconoce como Dios, como santo, eh, como parte de la Trinidad, y otros aspectos que a la luz de la palabra vimos que también cumplen con este hermoso perfil. Hoy día nos corresponde ver la acción del Espíritu Santo previo al Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2. Vamos a ver también el pronunciamiento del Espíritu Santo previo al Pentecostés, es decir, cómo se mueve antes de este maravilloso acontecimiento. Vamos a ver un poquito la profecía de Joel. Vamos a analizar el método inductivo que nos va a permitir ver con otros ojos el libro de los Hechos, para finalizar la clase de hoy con los discípulos en el Pentecostés. Damos la bienvenida a aquellos que se están integrando. Deseamos que la clase de hoy sea de mucha bendición también. Comentarles que ya están arriba todas las clases. El pastor Paul les manda muchos saludos. Dice que los extraña muchísimo y sigamos orando para que él esté pronto con nosotros. Y el pastor Paul me mandó las 3 clases que estaban pendientes de ser subidas a nuestro canal y ya están ahí en la lista de Discipulado 2022, por si usted aún no ha visto los videos. Bien, comenzamos. Evidencia física inicial. ¿A qué llamamos evidencia física? Este es un término teológico que se refiere al Espíritu Santo cuando viene y desciende sobre la vida de los creyentes. Hay algo que ellos evidencian. Hay algo que distingue a las personas que son llenas del Espíritu Santo. Y es inicial porque comienza con una acción. Y vamos a hablar de cuál es la evidencia que, según la palabra del Señor, es la que el Espíritu Santo produce en las personas, en los creyentes, en nosotros. Bueno, ¿cómo el Espíritu Santo se movió en forma previa al Pentecostés? Recordemos que Jesús, en Hechos capítulo 2, ya había resucitado. No estaba con los discípulos. Después que resucitó, la Biblia nos dice que estuvo 40 días enseñando a sus discípulos sobre el reino. Y les dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, pasaron 10 días y según Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vino sobre aproximadamente 120 personas y hay una serie de eventos muy especiales que vamos a analizar. Pero el Espíritu Santo no parte ahí. El Espíritu Santo está presente a lo largo de toda la Biblia
Y previo al Pentecostés ya estaba dando indicios de un mover. Por ejemplo, en el nacimiento de Jesús. Lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice así. Voy a pedir que me ayuden con la lectura, así que los que tengan Biblias nuevas, elegantes, bonitas, que se preparen para poder ayudarme. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En primer lugar, el Nuevo Testamento comienza con el accionar del Espíritu Santo, participando en la concepción de nuestro Señor. He leído tristes comentarios en las redes sociales, burlándose de este hecho milagroso, sobrenatural, quitándole todo argumento divino, riéndose de esta realidad. Pero, hermanos, si la Biblia nos muestra que así fue como nuestro Señor Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo, tenemos que creerlo, porque es su enseñanza, su doctrina. Bueno, nos dice que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu desde su nacimiento. ¿Qué querrá decir esto? Lucas, capítulo 1 y versículo 15, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Es decir, el Espíritu Santo ya estaba formando o moviéndose, en este caso, en la vida de Elizabeth, quien era la madre de Juan el Bautista, primo del Señor. Hay un relato ahí que cuando se encuentra María con su prima y se saludan, Juan el Bautista, que estaba en la guatita de su mamá, llega a saltar de alegría por haberse topado con su Señor. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, fue llena del Espíritu Santo. Yo no sé si usted nota, pero el Espíritu Santo ya está moviéndose, ya está accionando en los procesos más importantes en la vida del Señor. En su concepción, obviamente, llenando la vida de Juan en el vientre de su madre. Juan fue escogido con un propósito. Sabemos que Jesús mismo dice de él que no ha habido ni habrá profeta mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué si duró solo 3 meses su ministerio? Bueno, todos los otros profetas hablaron de aquel que había de venir, profetizaron cientos de años antes, anunciando que vendría un Salvador. Y Juan fue considerado el mayor de los profetas porque su profecía la vio cumplida con sus propios ojos. Y sus ojos vieron al Señor. ¡Qué tremenda honra! El canto de María, el Magnificat, es considerado como un pronunciamiento inspirado por el Espíritu Santo. Sí, ese canto que María, la madre de nuestro Señor, eleva como alabanza, es considerado como una obra directa del Espíritu Santo en los labios de María. Vemos entonces que hay al menos 4 aspectos previo al Pentecostés donde el Espíritu Santo,
que Dios estaba moviéndose en el inicio de la vida de nuestro Señor. También vemos que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo luego del nacimiento de Juan. Eso lo vemos en Lucas 1:67. El Espíritu Santo estuvo sobre Simeón, otro viejito que esperaba ver la consolación de Israel, y a él le tocó oficiar el servicio en la sinagoga ese día, y justo traen al Señor al octavo día para que fuese presentado, y ahí el Espíritu Santo le revela: este es el que ha de salvar a todo Israel. Y Simeón dice: ahora puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto al Señor, al Salvador. El Espíritu Santo moviéndose, actuando, accionando, previo a lo que conocemos como el derramamiento pleno de su poder en Hechos capítulo 2. El ministerio de Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Sí, eso lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 3 al 17. Vemos que hay pasajes que señalan que cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo le llevó al desierto. Vemos que ya está la acción del Espíritu Santo en el ministerio del Señor. Y todos estos hechos marcan un hito histórico. Se había iniciado nuevamente la acción profética luego de 400 años de silencio. Recordemos que estos 400 años se refiere desde que se terminó de escribir Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que termina con una palabra muy triste. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, termina con la palabra maldición. Y pasaron 400 años donde no hubo profeta, donde no hubo voz profética, donde Dios no habló a ninguno de sus hijos para anunciar un mensaje, hasta que el Espíritu Santo vuelve a accionar a través del nacimiento de nuestro Señor. Se dice que no es que Dios no haya hablado, no se habla del silencio de Dios, porque en estos 400 años, su pueblo, en estas 10 generaciones, comenzó a anhelar la venida del Mesías. Comenzó a volver a la Torá, a recordar las profecías, las promesas del libertador, del rey, del Mesías. Y es cuando llega Jesús, 400 años después, en el periodo perfecto de la historia de la humanidad, donde estaban todas las condiciones para que el evangelio corriese como nunca antes en la historia. Había una red de caminos que el Imperio Romano se daba el lujo de tener, un sistema de comunicación tan fluido, las rutas eran seguras, y aparte de eso, había una ley, la lex romana, que garantizaba justicia. Había un equilibrio social, y el idioma griego de la época dominaba toda la región y era tan rico en su estructura que el evangelio cayó en el preciso momento con todas las condiciones para que fuese proclamado y avanzara como en ningún otro momento de la historia. Es decir, estos 400 años de silencio, entre comillas, no fue un silencio, sino que fue el periodo de preparación para que el ministerio de nuestro Señor llegase justo a tiempo. ¿Qué más vemos? Algunos pronunciamientos del Espíritu Santo. Por ejemplo, la obra distintiva del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la de pronunciamientos inspirados, donde vemos, por ejemplo, hombres de Dios que alzaban su voz y decía: así ha dicho el Señor. Y generalmente el mensaje de todo profeta era confrontar al pueblo con la realidad espiritual que están viviendo, hacerles ver su error, llevarlos a un arrepentimiento y que volviesen a tomar el pacto.
a abrazarlo. Y esa profecía, esa acción profética, era inspirada por el Espíritu Santo. Otro aspecto es que diferentes personas profetizaron cuando el Espíritu del Señor vino sobre ellos. Sí, en Números, capítulo 11, versículo 25, 26, capítulo 24, versículos 2 y 3, vemos que el Espíritu Santo visitaba no permanentemente, sino los capacitaba para un momento específico de la historia y eran usados por el Señor a través de su Espíritu con intervenciones puntuales. Y esta inspiración oral del Espíritu para profetizar se refleja en discursos importantes, como por ejemplo en el libro de Joel, la profecía de Joel, que vamos a estudiar un ratito más, donde se destaca que todo el pueblo profetizaría. Y esto coincide con el deseo de Moisés que todos profeticen. ¿Qué más tenemos? Vemos que existe una clara conexión entre los pronunciamientos inspirados por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento con los eventos del Nuevo Testamento antes del Pentecostés. Lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 al 4. Es decir, lo que el Espíritu Santo hizo en todo el Antiguo Testamento, la forma en que habló, inspirando a hombres, a mujeres, a reyes, tiene una sombra o tiene su efecto maravilloso, una conexión con los eventos del Nuevo Testamento. Vemos una unicidad, una armonía, vemos que es el mismo Dios que está guiando la historia, moviendo la historia a su voluntad. El correcto concepto de profetizar considera la fuente y el medio de un pronunciamiento y no incluye necesariamente un elemento de predicción. Aquí quiero aclarar algo. Muchos de nosotros consideramos que la profecía se refiere a vislumbrar con la ayuda del Espíritu Santo situaciones que han de ocurrir en tiempos futuros, ¿ya? Pero la profecía del Antiguo Testamento no era tan así, sino que la profecía era dar un mensaje de parte de Dios al pueblo para hacerle ver el error en el que estaban y volverlos al pacto. Si llevamos esa realidad al Nuevo Testamento, la palabra profética más segura, va a decir Pedro, es la doctrina que tenemos. Es decir, la profecía equivale a hablar palabras de Dios. Y eso es perfectamente predicar, enseñar, exhortar. Pero también incluye un elemento muy, muy interesante, que es parte de los dones que el Espíritu Santo da, que es la profecía. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, creo, vemos que iba a venir un hambre, una hambruna en toda la región donde estaba la iglesia, y Dios, a través de su Santo Espíritu, utiliza a Agabo para advertir a la iglesia que debían juntar agua, debían juntar aceite, porque el dólar iba a subir muchísimo y vendría un tiempo de hambre. Y la iglesia se preparó y efectivamente ocurrió. También el Espíritu Santo actúa de esa manera. Los relatos previos de Lucas son solo un anticipo de algo mucho mayor, que son los eventos del libro de los Hechos. Las experiencias registradas en el libro de los Hechos se relacionan con lo que pasó antes, de lo que pasó en forma previa. Y saben, el título que tiene mi Biblia, yo creo que todas las Biblias del libro de los Hechos dicen Libro de los Hechos de los Apóstoles, pero debiese tener el título Libro de los Hechos del Espíritu Santo. Lo dije anteriormente, el libro de los Hechos es uno de los dos libros del Nuevo Testamento
que no concluye con la palabra amén. Y eso significa que la obra del Espíritu Santo no se ha cerrado en el tiempo de su iglesia, que el Espíritu Santo se sigue moviendo en este tiempo también. Y si tuviésemos que escribir la historia de la iglesia, estoy seguro que en el año 2022 el Espíritu Santo quiere actuar de la misma manera que actuó en el primer siglo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre, porque el Espíritu Santo es Dios. Comparar estas nuevas experiencias con la profecía de Joel tiene una gran importancia. Va a establecer un vínculo entre los que vivieron en el Nuevo Testamento con experiencias anteriores. El derramamiento del Espíritu Santo que vemos en Hechos capítulo 2 es el cumplimiento de la profecía de Joel, que dice que en el postrer tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Es decir, ya no era exclusivo para algunos, no era una visitación transitoria y específica para solo uno del pueblo, sino que Dios iba a derramar de sí mismo a todos los que creyesen en él. Se iba a cumplir el deseo de Moisés, que todos profetizaran. Era el tiempo del cumplimiento perfecto. Era un tiempo maravilloso. ¿Qué significa la profecía de Joel? ¿Cuál es su significado? Bueno, yo cité anteriormente la profecía de Joel, pero sería muy bueno que la podamos leer. No sé si hay alguien que me quiera ayudar a leerla, por favor. Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. ¿Algún hermano, hermana que me ayude? Active su micrófono. Ya lo tengo. ¿Ya? Ya. Dice la palabra. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Esta es la profecía de Joel. Y para un israelita es el evento máximo de redención por parte de Dios. Hay que tenerlo muy en cuenta esto. Para un judío, para un israelita que amaba la Torá, que guardaba el pacto, esta profecía era la redención misma de Dios, donde Dios derramaría lo mejor de sí a todo el pueblo. Habla de siervos, y muchas veces nosotros pensamos que, serán los siervos del Señor, los pastores, no, está hablando de los esclavos. Es decir, se iba a derramar sin medida. ¡Wow! ¡Qué glorioso día sería ese! Pero lo interesante es que este proceso de redención no solo iba a restaurar lo que la tierra da, sino que también iba a restaurar la condición misma de la tierra, de todos los que en ella habitan. Y, aunque es una perfecta redención, implica el juicio inminente para aquellos que no se han vuelto a Él. Es lo que leyó nuestra hermana Evelyn. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Iba a traer juicio. Después de este evento maravilloso, vendría
la destrucción de aquellos que no permaneciesen en la palabra. Lo bonito, por un lado, iba a traer la enorme consecuencia de juicio para aquellos que no estén viviendo conforme a la ley. Vayamos a Hechos 3, pero solo así de referencia. Cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, cita textualmente la profecía de Joel y les dice: varones, lo que ustedes han visto no es porque están ebrios, no, lo que ustedes han visto es porque, como profetizó Joel, el Espíritu del Señor sería derramado sobre toda carne. Llegó el momento del cumplimiento del día de la redención perfecta. Por eso el Espíritu Santo es la plenitud que la iglesia puede vivir, pero también implica juicio. Y ante esa realidad, la Biblia dice en Hechos capítulo 3, que quienes le oyeron temblaron, porque se dieron cuenta que esta evidencia profética cumplida traía como resultado el juicio de Dios para los que no creen. No sé si le hace sentido, pero eso es el Evangelio. La obra del Espíritu Santo que hace en la vida de cada creyente es esa. Justificación, regeneración, y nos justifica en el sentido correcto de la palabra, que habiendo merecido morir por su obra, ahora Él nos pone aparte y nos pone sin ninguna condena encima. Por eso es importante predicar, porque esto tan maravilloso que hemos recibido va a traer un juicio, va a traer toda la palabra que el Señor también nos compartió, de que iba a separar el trigo de la cizaña, de las ovejas de los cabritos. Sí, llega un tiempo en que se tienen que definir aquellos que son con aquellos que no son. Que el Señor nos ayude y nos tenga preparados para vivir este tiempo de redención aferrados a Él. Pregunta para que podamos reflexionar. ¿Es el hablar en lenguas un componente necesario del bautismo del Espíritu Santo? Repito, ¿es el hablar en lenguas un componente necesario del bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? José dice que no. Patricia dice que no. Wenceslao dice que sí. Bueno, vamos a ver quién está en lo correcto y quién no. Al hablar de evidencia física inicial, la teología nos quiere mostrar que el hablar en lenguas es la evidencia que caracteriza a toda persona que es llena del Espíritu Santo. ¿Ya? Ese es el concepto con el cual nosotros creemos. Que alguien que es bautizado con el Santo Espíritu tiene que hablar en nuevas lenguas. Esa es la señal física inicial. Eso es lo que vamos a ver en el libro de los Hechos. Cada vez que Lucas hace referencia a esta llenura, cuando vino el Espíritu Santo y fueron llenos, siempre va asociada con el hecho de una evidencia física, algo que comienza. Y eso es el hablar en lenguas. Para esto, les quiero presentar otra pregunta. ¿Es el hablar en lenguas un componente necesario del bautismo del Espíritu Santo? Sí, es necesaria, porque es la evidencia bíblica que nos muestra que la llenura del Espíritu Santo es producida en la vida de un creyente. Cada vez que Lucas hace mención a esto, no hay otra evidencia. No dice que fueron, que todos se cayeron de espalda,
no dice que todos se pusieron a reír, no dice que cuando el Espíritu Santo llena a los creyentes se quedan dormidos, no dice que se ponen con los ojos blancos, no, no da ninguna otra característica en el cuerpo que comienzan a hablar en nuevas lenguas. Es muy interesante. Los incidentes que vamos a ver en Hechos nos van a permitir responder esta pregunta. El autor Anthony de Palma plantea el desarrollo de un método inductivo para llegar a esta conclusión. Por ejemplo, ¿qué es el método inductivo? Es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Es una forma de debatir o argumentar muy válida que nos permite sustentar nuestra conclusión en virtud de la evidencia, ¿ya? Es el método más usual para distinguir 4 pasos esenciales: la observación de los hechos, los que van a quedar registrados. ¿Qué más? La clasificación y el estudio de estos hechos, la derivación inductiva, que parte de los hechos y permite llegar a una generalización, y a la contrastación. A lo mejor es muy enredado esto, es muy técnico, pero ojo, es un método que sirve muchísimo, y vamos a poner una imagen para graficarlo. Aquí tenemos el método inductivo, con el cual yo les invito a releer el libro de los Hechos. Vamos a observar lo que Hechos nos dice, las acciones prácticas que nos muestra el autor, las vamos a registrar, las vamos a comparar entre sí y las vamos a clasificar. Y luego podemos hacer una generalización, donde expresamos relaciones constantes, una vinculación simétrica, armoniosa entre este hecho y el otro, y podemos decir que están hablando de lo mismo para definir una teoría o una ley y por lo tanto una predicción, ¿ya? Por ejemplo, primera premisa: mi automóvil está hecho de hierro, ¿ya? Eso es un hecho. Segunda premisa: el automóvil de José también está hecho de hierro. Tercera premisa: el automóvil de la hermana Matilde también está hecho de hierro. Estas 3 premisas nos permiten llegar a una conclusión. Todos los autos están hechos de hierro. Estos ejemplos, si los traslapamos, si los traspasamos al libro de los Hechos para analizar la premisa que nos plantea de la evidencia física inicial, que es que todos los que son llenos del Espíritu Santo o los que son bautizados hablan en nuevas lenguas, nos va a llegar a concluir lo mismo. ¿Ya? Este método se ha empleado para demostrar que las lenguas acompañan la llenura del Espíritu Santo. El autor utiliza otras herramientas para respaldar su tesis, como por ejemplo el enfoque panbíblico, la teología narrativa, crítica de la redacción y diversas fuentes de información. Y vamos a analizar 5 incidentes relevantes en el libro de los Hechos. Los discípulos en Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 21. En primer lugar, tenemos que analizar la promesa del Padre, el viento y el fuego, el hablar en lenguas. Son 3 aspectos que están presentes en Hechos capítulo 2. La promesa del Padre hace alusión directa a la profecía de Joel. Vemos también que en este evento maravilloso hay presencia externa de viento y fuego. Y vemos también que en Hechos capítulo 2 hay un evento inusual, que otra persona comienza a hablar en otras lenguas. Y es muy interesante. Más allá, un ratito más vamos a precisar en qué se refiere eso. Analicemos la promesa del Padre.
Este término es utilizado de otras formas también, como por ejemplo la promesa del Espíritu, el Espíritu Santo prometido. La promesa del Padre se refiere a la obra del Espíritu Santo en la regeneración, lo que incluye pasajes del Antiguo Testamento como Joel, una interpretación primaria de Hechos que es el derramamiento con Joel, con la profecía de Joel. El viento y el fuego. 3 fenómenos inusuales ocurrieron ese día. Un ruido intenso como ráfaga de viento. Es interesante, ¿eh? Porque la palabra Dios en el hebreo no se puede traducir. Tiene 4 consonantes. Algunos creen que es Yahweh. Es la forma de pronunciar, la I, la H, la W, Yahweh. Pero para un judío, esta expresión no se puede expresar con palabras. Es como un sonido así como de viento. Es interesante porque cuando leemos que Moisés baja del monte con su rostro resplandeciente y Dios le dice cuando te pregunten quién te envía, tú tienes que decir yo soy, Él me envía, yo soy. La forma literal de decir yo soy es efectivamente esta, Yahweh. Es decir, este accionar de viento moviéndose es quien me ha enviado, haciendo una alusión directa a esta manifestación externa del Santo Espíritu. Y unas lenguas como de fuego han aparecido sobre cada uno de ellos. Y este otro hecho maravilloso, porque cuando Moisés, recuerden, todos estos eventos que vemos en Hechos capítulo 2 son la sombra de lo que aconteció en el Antiguo Testamento, la tradición oral, la Mishnah, la ley, este compartir de boca en boca de los mandamientos de Dios. Dice que cuando Moisés baja con la ley, su rostro resplandecía y se posó un viento, vino un viento sobre el lugar como con lenguas de fuego a todo el pueblo. Eso ocurrió cuando Moisés viene con el pacto de Dios. Y estos mismos eventos ocurren en Hechos capítulo 2. Se repite el viento y se repite esta figura de la misma presencia de Dios manifestada con lenguas como de fuego. Y un evento nuevo, que es la profecía de Joel, hay un hablar en lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Si pudiésemos asemejar o vincular cada uno de estos eventos o fenómenos inusuales, la salvación se asocia directo con este ruido intenso como de viento. Las lenguas como de fuego en las que producen la santificación en nosotros, y el hablar en lenguas es lo que nos motiva a una vida de servicio. Recuerden que Hechos 1:8, el Señor mismo dice, quedaos en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Este testigo implica la idea de un poder para servir, no una experiencia única para ser alguien especial, no una experiencia que podamos anotar en la agenda, fui bautizado el día tanto, no, sino que es una experiencia que nos prepara para, y en este caso, para servir. El viento y el fuego. Al viento y al fuego se le llama teofanías, manifestación visible de Dios. Por ejemplo, en el otorgamiento de la ley, este hecho que les comenté, y la zarza que ardía. Cuando Moisés va y se encuentra con una zarza que arde pero que no se consume, es decir, que está ardiendo constantemente, implica la idea de una santificación. El lugar en que estás, santo es. En el Pentecostés, el Señor se manifestó de una forma inolvidable, como viento y fuego enviado del cielo. Pero
el viento y el fuego precedieron la llenura del Espíritu Santo. No fueron parte de ella. Y aquí hay que poner mucho ojo, porque el Espíritu Santo vino después que estos eventos inusuales ocurrieron. El Espíritu Santo no fue parte de estas manifestaciones externas, sino que apareció primero el viento, apareció también las lenguas de fuego, y el relato de Hechos dice que después el Espíritu Santo vino con la llenura. ¿Ya? Son símbolos que hacen eco del Antiguo Testamento, pero que cuando cae en Hechos capítulo 2, es separado por el autor de una manera muy, muy intencional. El viento y el fuego en ninguna parte de Hechos se menciona de nuevo como parte del bautismo o llenura de otros creyentes. Solo ahí, en un acto que precedió la llenura misma. Fueron sucesos que ocurrieron solo una vez para marcar la plena iniciación de una nueva era en los tratos de Dios con su pueblo. Y sus posibles significados del viento y el fuego. Se vincula al otorgamiento de la ley en el monte Sinaí, lo que les comenté. En el cruce del Mar Rojo, recuerden que un viento viene y se encarga de trabajar toda la noche y separar las aguas. Tanto el viento como el fuego son símbolos bíblicos del Espíritu Santo. Juan el Bautista profetizó sobre Jesús que él bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Espíritu, viento, el ruaj, ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada? En el hebreo el ruaj y en el griego el neuma, acción de separar el grano de la paja. Fuego iba a consumir la paja. Y la profecía de Juan se enfocó solo en el bautismo de fuego, equivalente al juicio. El Espíritu Santo es lo que equivale al fuego. El bautismo en Pentecostés está íntimamente conectado con la labor evangelizadora de la iglesia. Sí. Voy a verlos acá, a ver qué cara me ponen. Si nosotros estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, si en este tiempo nosotros como iglesia hemos decidido creer que el Espíritu Santo es para este tiempo y que traiga para nosotros un avivamiento, hermanos, lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas es mayor santidad, es mayor comunión con Dios, pero innegablemente tiene que venir salvación, porque el Espíritu Santo nos va a mover, nos va a llevar a dar testimonio. Hechos 1:8. El poder de Dios es para testificar con mayor autoridad de lo que hemos recibido. La historia de los grandes avivamientos lo confirma. El último en Chile, 1909, cae el Espíritu Santo. El Señor se derrama con su poder. Hay sanidades, hay milagros, hay evidencia física inicial de hablar en nuevas lenguas. Y comenzó a experimentarse una salvación sin precedentes. Las personas llegaban solas al templo. No era necesario hacer invitación, sino que corrían al altar conmovidas por el quebrantamiento que produce el Espíritu Santo y pedían perdón al Señor por sus pecados. En Gales, el avivamiento, ¿sabe lo que produjo? Que se cerraran botillerías, prostíbulos. En Valparaíso, en 1909, 24 exdelincuentes se convirtieron y la municipalidad no sabía dónde estaban y los encontraban todas las semanas en los cultos. Hasta que la municipalidad le pasó la ficha de cada uno de ellos al pastor que lideró ese movimiento, que se llamaba Willy Hoover, y le dijo, ahora son suyos, ya no tenemos que preocuparnos más de ellos. El Espíritu Santo provoca salvación, pero también provoca un cambio en la sociedad. Por ello necesitamos de su poder, porque con nuestro conocimiento, con nuestra capacidad, es imposible lograr lo que solo el Espíritu Santo puede lograr.
El fuego de Pentecostés no fue destructor en su naturaleza, sino que se asemeja al fuego de la zarza que arde, esta zarza que santifica, la que refleja su presencia, su santidad, su consagración, el querer vivir más cerca de Dios. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Más comunión, más intimidad, más santidad. Hay un relato de Pablo que dice: donde sobreabundó el pecado, ¿qué más? Sobreabundó la gracia. Pero donde está la gracia, deja de abundar el pecado. Es lo que el Espíritu Santo provoca en nosotros. Donde está el Espíritu Santo, debe haber santidad, porque Él es santo. Nos lleva a querer agradar de corazón más a Dios. Necesitamos el Espíritu Santo porque no nos consume para destruirnos, sino para purificarnos y que nuestras vidas se presenten agradables a Dios. ¿Qué más vemos? Que el fuego en Pentecostés significó la aceptación divina del cuerpo de la iglesia como templo del Espíritu Santo. Eso lo vemos en 1 Corintios 3:16. A ver, leamos, a ver qué dice 1 Corintios 3:16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Wow! Antiguamente Dios se reveló a su pueblo y el pueblo podría decir con autoridad: Dios por nosotros. Dios lucha nuestras batallas, Dios está con nosotros y tenemos la salvación. Y la salvación en el Antiguo Testamento es muy distinta a la nuestra. La salvación se asociaba con victoria sobre los enemigos, con la prosperidad de Dios para su pueblo. Posteriormente, cuando Jesús viene, ya no es Dios por nosotros, sino que es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está en medio nuestro. Juan dice: lo vimos, lo tocamos, lo palpamos. Qué maravillosa oportunidad, qué revelación más progresiva. Pero cuando cae el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ya no es solo Dios con nosotros, sino que es Dios en nosotros. Aquí se cumple lo que Jesús habló con la samaritana en Juan capítulo 4. Llegará el día en que no será ni en este monte ni en aquel donde se me va a dar adoración, donde se va a dar la vida de culto. No es en un lugar, sino que va a ser en la vida de cada uno de los creyentes. ¡Wow! ¡Qué maravillosa obra del Espíritu Santo! En el Antiguo Testamento descendió fuego sobre altares en señal de aceptación de la ofrenda por parte de Dios. ¿No se acuerdan el relato de Elías? Cuando estaban con los dioses de Baal, con aquellos que adoraban a Baal, y ya es el desafío, la tremenda prueba, el Dios que mande fuego y consuma el holocausto, ¿ese será Dios? Bueno, y vemos que el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, es señal también de la aceptación de la ofrenda por parte de Dios. Es decir, nuestras vidas que son ofrecidas y Dios viene y derrama de su aceptación y nos llena. Qué maravilloso son posibles significados. El próximo jueves lo tenemos libre. Recuerden que en estas 4 clases hay uno que no vamos a tener porque acá en Chile es semana de vacaciones, y también estaré compartiendo con los adolescentes en su campamento de invierno, pero vamos a retomar el 21, si Dios así lo permite, con lo que significa el hablar en nuevas lenguas, con la naturaleza y esto de la evidencia física inicial, y los propósitos y resultados del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Yo no sé si a ustedes les gusta hacer tareas, pero yo les quiero dejar una tarea. Vamos a leer Hechos. Y por favor, estúdielo de una manera intencional. Fíjese,
que cada vez cuando Lucas, el autor de Hechos, habla de la llenura del Espíritu Santo, siempre va asociado al hecho de hablar en nuevas lenguas. Nosotros nos consideramos que queremos estar muy apegados a la Biblia. Nosotros creemos lo que la palabra del Señor dice. Y si esto ocurrió en la iglesia del primer siglo, yo quiero esperar lo mismo para este tiempo, porque tengo la convicción que Dios no cambia, que Dios es el mismo. Llega a ser tanto que, por ejemplo, cuando Pablo se encuentra con, con Apolos, dice que era un predicador poderoso, fervoroso, pero que no había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y Pablo le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y Apolo responde, yo no sé qué es lo que es el Espíritu Santo. Entonces, Hechos nos dice que Pablo le enseñó del Espíritu Santo y Lucas agrega, y fui lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando en el capítulo 14 de Hechos. Mucha evidencia, donde en los capítulos anteriores Lucas ha dicho una y otra vez, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Al punto que después dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la forma que yo les quiero invitar a ver el libro de los Hechos. Una evidencia contrastada en distintas oportunidades, la misma experiencia, y que se repite a lo largo de la carta, a lo largo de este tratado de Hechos, donde Lucas llega a una convicción y dice, no, ya no es necesario decir que comenzaron a hablar en nuevas lenguas, porque se da por asumido o por entendido qué es lo que debe ocurrir. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Hoy día, en la teología pentecostal del siglo XXI, estamos viviendo un tiempo muy difícil y peligroso. Hay una postura cesacionista. Son evangélicos, son hermanos en la fe, pero sostienen que el Espíritu Santo cesó y terminó con el libro de los Hechos. Y todas estas señales de hablar en lenguas, de profetizar, de buscar los dones espirituales, son señales del diablo, que eso no es para este tiempo. Eso están creyendo algunos hermanos evangélicos, no sé si llamar hermanos a alguien que cree de una manera tan radical a lo que la palabra del Señor nos muestra y nos enseña, pero hoy estamos siendo confrontados a decidir creer en lo que la palabra del Señor dice con todas sus letras. Y si esto ocurrió en este entonces y se ha repetido a lo largo de la historia y somos testigos y fruto de este tipo de avivamiento, yo creo que este tiempo es el propicio para seguir buscando, para seguir deseando la llenura de su Santo Espíritu. Bíblicamente, y respondiendo un poco a la pregunta de José el jueves pasado, donde nos preguntó, ¿se puede ser lleno sin hablar en lenguas? ¿O se puede recibir un don sin antes ser lleno del Espíritu Santo? Yo creo que la evidencia inicial, donde todo comienza, bíblicamente, nos debe llevar a buscar lo que se repite en todos los que la vivieron, que fue hablar en nuevas lenguas. Si no dijese esto, si Lucas no fuese tan categórico en decir que el Espíritu Santo y su llenura va acompañado de nuevas lenguas, no lo enseñaríamos. Pero es una evidencia, es algo que ocurrió, que ocurre. Es algo que tenemos que poner atención, porque si está acá como evidencia, yo lo creo. Así como Jesús dijo que los que creyeran en mí impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo lo he visto. Yo lo he visto con hermanos que han pasado a pedir ser ungidos con aceite y son sanados en el mismo momento. Son cosas que deben ocurrir, porque la palabra nos dice que así deben ser. Entonces, siguiendo esta línea inductiva, esta línea organizada de analizar
esta doctrina, yo les quiero invitar a creer, a entender de esta manera que para ser lleno del Espíritu Santo debe haber una evidencia física inicial. Eso es la tesis de Lucas. Eso es lo que Lucas nos quiere demostrar y enseñar. Y esa evidencia física inicial está para este tiempo. Lo que pasó en Hechos 2 fue súper interesante, porque hay dos tipos de lenguas. Pablo va a decir las lenguas angelicales en 1 Corintios, y Lucas va a decir las lenguas terrenales. Lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 fue que los que estaban ahí reunidos comenzaron a hablar en una lengua distinta a su idioma natal. Imagínense a la hermana Matilde hablando un francés perfecto y hablando las maravillas de Dios en un idioma francés. O imagínense a la hermana María Angélica hablando en un alemán fluido. Ese tipo de lenguas fueron las que ocurrieron en Hechos capítulo 2, donde personas extranjeras al presenciar esto dijeron, pero no son estos judíos, ¿cómo los oímos hablar en nuestras lenguas? Y están hablando las maravillas de Dios. Pablo en Corintios dice que hay otro tipo de lenguas, que son las lenguas angelicales, las celestiales, la que nosotros ni nosotros entendemos, pero sí Dios entiende. Aquellas lenguas que tienen una comunicación directa con Dios, que es para edificación personal. Las lenguas terrenales es para edificar a otros, pero las angelicales, aquellas que el diablo no puede escuchar y no puede interponerse, permiten una comunicación tan directa con Dios que nos edifica. Saben, yo tengo un amigo que vive en Canadá, ha predicado en nuestra iglesia un par de veces, y él, movido por el Espíritu Santo, porque lo usa mucho el Señor en esto, recibió esta palabra de parte del Señor: ve, compra pasajes para viajar a Italia y yo te mostraré lo que debes hacer. Entonces él, obediente, se metió a internet, compró el pasaje, pero Señor, ¿cómo si no sé hablar italiano? No importa, ve. Ya lo hizo, llegó a Italia sin hablar italiano, se encerró en el hotel y dijo, Señor, ¿por qué me trajiste aquí si no sé hablar italiano? Entonces, como ya se encontró ahí, comenzó a orar. Señor, si me trajiste aquí, dame el italiano, dame el idioma italiano. Yo sé, Señor, que tú lo puedes hacer. Si lo hiciste en Hechos capítulo 2 y diste otras lenguas terrenales a los hombres para hablar de tus maravillas, yo creo que lo puedes hacer en este tiempo. Señor, ¿saben cuánto tiempo pasó? 3 días orando y ayunando hasta que se choreó, hasta que se enojó. Con hambre, enojado, no sé por qué el Señor me trae acá, cerró la puerta de su pieza y iba saliendo tan enojado, tan ofuscado, y se topa con otra persona y le dice, bambino, lo siento, yo no parlo italiano, y se pone a hablar italiano y pudo evangelizarlo. Si eso no es el Espíritu Santo, entonces ¿qué? Se enamoró este amigo mío de una mujer nacida en India, pero de India, por el prototipo, por la fisonomía, no tiene nada, sino que es hija de extranjera nacida en India. Señor, yo me quiero casar con una india. Y el Señor le dio la posibilidad. Pero Señor, yo no sé hablar hindú. Por favor, concédeme el hecho de poder hablar hindú. Y habla fluido hindú. El Espíritu Santo regala este tipo de lenguas, pero con un propósito. Les conté la experiencia pasada de este pastor que estaba a punto de renunciar. Y hubo un pastor en China que no tenía idea de español, comienza a profetizarle al pastor, al único latino que había en esa multitud de millares de hermanos, que no era tiempo de renunciar, que el Señor lo había llamado en su idioma. Sí. Busquemos la evidencia que la Biblia nos muestra. Así como hay evidencia en un cristiano que el que cree tiene que ser bautizado, porque es una evidencia pública de mi fe,
Eso es el bautismo. Y paso el aviso, último domingo de agosto tendremos bautismo aquí en el templo, si el Señor lo permite. Eso es el bautismo. Dar testimonio público de mi fe es una evidencia de lo que creo. La llenura del Espíritu Santo trae como evidencia que hablemos nuevas lenguas. Muchos de nosotros, o muchos cristianos, están heridos porque han pedido, pedido y pedido y no reciben esta promesa. Y a lo mejor dicen, no, a lo mejor no es para mí. A lo mejor este tiempo ya pasó. No, a lo mejor yo puedo ser lleno sin hablar en nuevas lenguas. O puedo recibir un don sin hablar en nuevas lenguas. Y tratamos de acomodar la doctrina o la enseñanza con lo que estamos viviendo porque o no lo estamos disfrutando o no se ha completado o hay algo ahí que no funciona. Pero mientras más buscamos al Espíritu Santo, no para tener una experiencia inicial, ¿sabes lo que se va a producir en nosotros? Un verdadero avivamiento. Porque Dios mismo, wow, va a estar morando en nuestras vidas, santificándonos y activando de su poder para poder movernos como Él quiere que nos movamos en este tiempo. Yo les pregunto, ¿creemos en su palabra, cierto? Sí, yo creo que sí. ¿Creemos que sus promesas son para nosotros en este tiempo? Sí, yo lo creo también. ¿Y por qué no buscamos la evidencia que la Biblia nos da respecto a estos hechos maravillosos, divinos, que Dios está dispuesto a darnos? Si la Biblia hubiese dicho, todos los que van a ser llenos del Espíritu Santo tienen que saltar en una pierna, entonces todos procuremos saltar en una pierna porque es la señal que distingue. ¿Por qué quiso hacerlo de esta manera? Bueno, para hablar las maravillas de Dios. ¿Por qué tiene que ser en otras lenguas? Porque así Dios lo dispuso. O lo aceptamos, o lo creemos, o nos resignamos a la idea de que esto tal vez no es para mí. Pero el que tenga ese pensamiento, refúgiese en la palabra, porque la palabra lo va a convencer de que esto sí es para usted, es para este tiempo y tiene que ocurrir esto. No lo producen los pastores, no lo produce el fuego. No es que nosotros comencemos a hablar y el Espíritu Santo le da continuidad. No es que yo tenga que ayudar al Espíritu Santo, no. La próxima clase vamos a ver que el Espíritu Santo es el que comienza en nosotros y nos da, según su voluntad, nuevas lenguas para que glorifiquemos a Dios, y esa va a ser la señal de su llenura, de su investidura de poder, va a decir Lucas, de su visitación, va a decir también Lucas, y que ese poder es para algo especial. No es una experiencia única, no, es el inicio de algo maravilloso en nuestra vida de comunión, en nuestra vida de servicio, en nuestra vida de santidad, en nuestra vida de cómo vencer las tentaciones, en nuestra vida de dependencia, de cómo servir, de cómo congregarnos, de cómo buscar. ¡Wow! El Espíritu Santo es suficiente. Oremos. Señor, gracias por permitirnos dedicar un tiempo y estudiar tu palabra. Yo te ruego que aquellas cosas que no hayan quedado claras, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, nos enseñe, nos corrija y nos haga creer, Señor, lo que tu palabra dice. No estamos añadiendo nada más, no estamos interpretando de una forma mañosa o rebuscada. Creemos que tu palabra es la misma para hoy. Dios, despierta en nosotros el deseo de ser llenos de ti, de tu Santo Espíritu. Aquellos que no han sido bautizados con tu Santo Espíritu, despierta en ellos el querer, el deseo de vivir este maravilloso inicio espiritual en sus vidas. Prepáralos, Señor, que te busquen con más intención, que sus vidas puedan ser consagradas para este propósito, para que llegue pronto
aquel momento en sus vidas, este Pentecostés personal, donde todo sea transformado para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.